Durante 39 años, cada jueves por la mañana, Roberto Mendoza se levantaba temprano, se ponía su camisa más limpia y salía de casa con un sobremanila bajo el brazo, siempre a las 9 en punto, siempre hacia el mismo banco en el centro de la Ciudad de México. ¿A dónde vas, mi amor?, preguntaba Elena cada jueves, aunque ya conocía la respuesta. Al banco, corazón. Asuntos pendientes, respondía Roberto con una sonrisa tranquila, besándola en la frente antes de salir. Elena nunca insistió demasiado. En 4 décadas de matrimonio había aprendido que Roberto era un hombre de rutinas, reservado pero bondadoso. Él trabajaba como contador en una empresa textil del barrio de la Merced. Llevaba las cuentas de la casa con precisión matemática, y jamás faltó un peso para los gastos del hogar. Pagaba la luz, el gas, la renta del departamento, y siempre había dinero para las tortillas y el mandado de la semana. Los hijos, Patricia y Miguel, crecieron viendo a su padre salir cada jueves con el mismo ritual. Cuando eran pequeños, preguntaban si podían acompañarlo. Es aburrido, mijos, solo papelerío del banco, les decía Roberto, revolviendo sus cabellos con cariño. Con los años, los hijos dejaron de preguntar. Patricia se casó y se mudó a Guadalajara. Miguel se fue a Querétaro por trabajo, y Elena se quedó sola con Roberto y sus jueves misteriosos. A veces, en las sobremesas tranquilas de los domingos, Elena observaba a su esposo con curiosidad. ¿Qué hacía realmente en ese banco cada semana? ¿Por qué 39 años sin faltar un solo jueves? Ni siquiera cuando estuvo enfermo de gripe, o cuando nació su primer nieto. Pero lo que Elena no sabía era que ese ritual escondía un secreto que transformaría su comprensión del hombre con quien compartió toda una vida, un secreto que había comenzado mucho antes de que ella lo conociera, en los días difíciles de la infancia de Roberto. El jueves 14 de marzo amaneció nublado en la Ciudad de México. Roberto despertó más pálido que de costumbre. Tenía 72 años, y su salud había comenzado a declinar después de un pequeño susto cardíaco el año anterior. El doctor le había recomendado tomarse las cosas con calma, reducir el estrés, caminar menos. Aún así, como cada jueves, se vistió con su camisa azul clara, la que Elena le había regalado en su cumpleaños, tomó el sobremanila que había preparado la noche anterior y caminó hacia la puerta. Roberto, te ves cansado, ¿por qué no descansas hoy? El banco puede esperar una semana, sugirió Elena, preocupada por el color ceniciento de su rostro. Hoy menos que nunca, mi vida, es importante, respondió él, con una determinación que ella rara vez le escuchaba. Hay personas que cuentan conmigo. Elena frunció el ceño. ¿Personas? ¿Qué personas contaban con un simple depósito bancario? ¿Estás seguro? Puedo ir yo por ti si me dices qué necesitas hacer, ofreció ella. Roberto se acercó, la abrazó con ternura y le dio un beso largo en la frente, más largo que los besos de rutina de las otras mañanas. Tú ya haces suficiente por mi corazón, esto es algo que debo hacer yo, siempre lo he hecho yo, dijo, y Elena notó algo extraño en su voz, como si estuviera despidiéndose. Fue la última vez que Elena lo vio salir de casa por su cuenta. Esa tarde, alrededor de las 2 de la tarde, Roberto sufrió un infarto masivo en el banco. Los paramédicos hicieron lo posible, pero su corazón había trabajado suficiente. Murió en el camino al hospital, con el sobre Manila aún en sus manos, aferrándose a él hasta el último momento. Elena recibió la noticia de boca de un oficial de policía que tocó a su puerta a las 4 de la tarde. El mundo se detuvo. El hombre que había sido su compañero, su roca, su amor durante 39 años, se había ido, y con él, aparentemente, el misterio de aquellos jueves interminables. El funeral fue sencillo pero emotivo. Patricia y Miguel vinieron con sus familias, los compañeros de trabajo de Roberto, algunos vecinos del edificio, y curiosamente, varias personas desconocidas que Elena nunca había visto, gente joven, bien vestida, que lloraba sinceramente y que hablaban de Roberto con un respeto profundo que extrañó a Elena. ¿Quiénes son?, le preguntó Elena a Miguel,
cuando vio a una joven doctora sollozar frente al ataúd. No sé, mamá, nunca los había visto, respondió Miguel, igual de confundido. Una semana después del funeral, cuando Elena apenas comenzaba a procesar su nueva realidad como viuda, y había empezado a organizar los papeles de Roberto, recibió una llamada inesperada. Señora Mendoza, habla el licenciado Ramírez, del Banco Nacional, sucursal Centro. Primero que nada, le extiendo mis más sinceras condolencias. Lamentamos profundamente la pérdida de don Roberto. Elena se limpió las lágrimas que aún brotaban sin aviso. Gracias, licenciado. Don Roberto era, bueno, era muy especial para nosotros, para toda la institución. De hecho, continuó el licenciado con un tono respetuoso pero enigmático. Elena frunció el ceño. ¿Especial? ¿Un cliente normal era especial para un banco? Necesitamos que venga a la sucursal cuando pueda, señora Mendoza. Hay ciertos documentos que requieren su firma, algunas cuentas que debemos revisar y, bueno, es mejor que lo vea usted misma. Hay cosas que don Roberto quería que usted supiera. El licenciado hizo una pausa. ¿Podría venir mañana por la mañana, digamos a las 10? Sí, claro, ahí estaré, respondió Elena, intrigada y un poco nerviosa. Esa noche casi no durmió. ¿Qué documentos? ¿Qué cuentas? Roberto siempre había sido transparente con las finanzas del hogar. Ella sabía cuánto ganaba, cuánto gastaban, cuánto tenían en su cuenta de ahorros compartida. ¿Había algo más? Al día siguiente, Elena se vistió con su mejor vestido negro y tomó el metro hacia el centro. El banco era un edificio antiguo, de esos con columnas de cantera y pisos de mármol que contaban historias de décadas. Había pasado frente a él cientos de veces, pero nunca había entrado. Una empleada joven, que también tenía los ojos enrojecidos como si hubiera llorado, la recibió en la entrada. Señora Mendoza, el licenciado Ramírez la está esperando, por favor sígame. La condujo a través del banco, pasando ventanillas y escritorios, hasta llegar a una oficina privada en el segundo piso. Dentro el licenciado Ramírez, un hombre de unos 50 años con lentes y traje impecable, se puso de pie al verla entrar. Señora Mendoza, qué bueno que pudo venir. Por favor, tome asiento, dijo, señalando una silla frente a su escritorio donde había una caja fuerte abierta y varios folders llenos de papeles perfectamente organizados. Elena se sentó, con el corazón latiendo fuerte. Señora Mendoza, comenzó el licenciado Ramírez, juntando las manos sobre el escritorio, su esposo vino aquí cada jueves durante 39 años, nunca faltó, ni en días feriados, ni cuando llovía, ni siquiera cuando tuvimos aquel temblor terrible en el 2017, siempre, cada jueves a las 9:30 de la mañana, don Roberto entraba por esa puerta. Elena asintió lentamente. Sí, yo sabía que venía, pero nunca me dijo exactamente qué hacía aquí. El licenciado sonrió con tristeza. Eso era parte del acuerdo que él tenía consigo mismo. Cada jueves, don Roberto depositaba dinero en una cuenta especial que abrió en marzo de 1985, de no hace exactamente 39 años. Elena se quedó sin aliento. Una cuenta secreta. El pulso se le aceleró. ¿Roberto le había ocultado dinero? No se preocupe, señora, agregó rápidamente el licenciado como si leyera sus pensamientos. No es lo que está pensando. Extendió los documentos sobre el escritorio. Eran recibos de depósito, miles de ellos, cada uno fechado en jueves, cada uno firmado con la letra clara y meticulosa de Roberto. Cantidades variables, 50 pesos, 100 pesos, 200, a veces hasta 500 cuando las cosas iban mejor. No entiendo. ¿Roberto ahorraba dinero sin decirme?, preguntó Elena, sintiendo una mezcla de confusión, traición y dolor. No exactamente, señora, permítame mostrarle algo más. El licenciado abrió una carpeta especial con el sello oficial del banco. Esta cuenta no era para su familia, no era un ahorro personal. Sacó un documento oficial. En la parte superior decía: Fondo de becas Roberto Mendoza para estudiantes de escasos recursos. Elena leyó y releyó esas palabras, incapaz de procesarlas. Don Roberto estableció este programa de becas en 1985, cada jueves depositaba una parte de su salario,
lo que pudiera ese día, dependiendo de sus posibilidades. A veces eran 50 pesos, suficiente para los cuadernos de un estudiante, a veces más, pero nunca faltó un solo jueves. El licenciado hablaba con una emoción que parecía profesional, pero profundamente personal. Yo no sabía nada de esto, murmuró Elena, con las manos temblando sobre su regazo. Nadie lo sabía, señora, esa era su condición. Don Roberto quería ser un benefactor anónimo, los becarios nunca supieron su nombre, nosotros en el banco teníamos prohibido revelar su identidad. Él fue muy claro, el que hace caridad buscando reconocimiento, no hace caridad, hace negocio. El licenciado citó las palabras de Roberto de memoria. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. En estos 39 años, señora Mendoza, continuó el licenciado, sacando más papeles, don Roberto financió los estudios completos de 83 jóvenes, primarias, secundarias, preparatorias, universidades, médicos, ingenieros, maestros, abogados, enfermeras, arquitectos, todos pudieron estudiar gracias a su esposo. Las lágrimas se convirtieron en sollozos. Elena tomó un pañuelo de su bolsa y se cubrió la boca. ¿Cómo era posible? ¿Cómo no lo había sabido? ¿Por qué Roberto nunca le dijo nada? Pero hay más, señora Mendoza, añadió el licenciado con suavidad. Don Roberto dejó instrucciones muy específicas para cuando él ya no estuviera con nosotros. El licenciado Ramírez sacó de la caja fuerte una caja de madera tallada. Dentro había decenas de sobres, todos escritos con la caligrafía inconfundible de Roberto, algunos amarillentos por el tiempo, otros más recientes. Don Roberto escribía cartas, muchas cartas, algunas para usted, otras para cada uno de los becarios. Las guardaba aquí, en esta caja, esperando el día en que ya no pudiera venir los jueves, explicó el licenciado, entregándole la caja a Elena, con manos temblorosas. Elena abrió el primer sobre, marcado con su nombre en letras grandes. Para mi amada Elena, querida Elena, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado. Perdóname, mi amor, perdóname por no haberte contado sobre los jueves. Sé que debe ser confuso, tal vez incluso te sientas traicionada o engañada, pero por favor, entiende que no fue por falta de confianza. No te lo conté porque quería que esto fuera algo entre el mundo y yo, sin esperar reconocimiento ni siquiera de ti, que eres mi persona favorita en este planeta. Quería hacerlo como se debe hacer el bien, en silencio, sin tambores, sin esperar aplausos. Te preguntarás por qué. Déjame contarte algo que nunca te dije. Elena hizo una pausa para limpiarse las lágrimas, y continué leyendo. Cuando era niño, mi familia era tan pobre que vivíamos en un cuarto de vecindad en Tepito. Mi padre era cargador en el mercado, y mi madre lavaba ropa ajena. Éramos 6 hermanos. Yo, el mayor, dejé la escuela a los 11 años para ayudar. Vendía chicles, limpiaba parabrisas, cargaba bultos, lo que fuera, pero había un maestro, el profesor Gonzalo Ruiz, de la escuela donde estudié hasta tercero de primaria. Él me veía en las calles, y siempre me decía, Roberto, tú eres inteligente, no debes desperdiciar tu vida así. Un día, cuando yo tenía 14 años, el profesor Ruiz me buscó en el mercado. Me dijo que había conseguido que me aceptaran en una escuela técnica nocturna, y que él pagaría todos los libros, el uniforme, el pasaje, todo. Solo tienes que prometerme una cosa, me dijo. ¿Qué, profesor? Le pregunté. Que cuando puedas, harás lo mismo por alguien más, y que lo harás en secreto, como lo estoy haciendo yo. CONTIGO. Acepté, Elena, y gracias a ese hombre maravilloso, pude estudiar contabilidad. Me volví contador. Conocí a tu padre en esa empresa textil, donde me dieron mi primer empleo, y después te conocí a ti, el amor de mi vida. El profesor Ruiz murió 2 años después, de cáncer. Nunca pude agradecerle realmente, pero le prometí que cumpliría mi palabra. Y los jueves, Elena, los jueves son mi forma de cumplir esa promesa. Elena sollozaba sin control ahora. El licenciado Ramírez le pasó una caja de pañuelos desechables, y esperó pacientemente. Elegí los jueves porque era el día que me pagaban cuando trabajaba de niño en el mercado. Los jueves significaban esperanza,
significaban que podría llevar comida a casa. Ahora los jueves significan esperanza para otros niños. El dinero que deposité cada semana no era mucho, lo sé, tú y yo nunca fuimos ricos, pero tampoco nos faltó nada, ¿verdad? Los niños estudiaron, comimos bien, tuvimos nuestro techo, y lo poco que pude apartar cada semana, Elena salvó vidas, cambió destinos. No te pido que me comprendas de inmediato, solo te pido que sepas que cada peso que di fue un peso de amor, amor por ese maestro que creyó en mí, amor por los niños que merecían una oportunidad, y amor por ti, por haberme dado una vida tan hermosa, que pude compartir con otros. Te amo, hoy y siempre, Roberto. Elena permaneció sentada en esa oficina por casi una hora, leyendo y releyendo la carta. Había más cartas en la caja. Una explicaba detalladamente cómo elegían a los becarios, niños y jóvenes con talento académico pero sin recursos, verificados por trabajadores sociales del banco. Otra hablaba de los momentos en que Roberto había visto a algunos de sus becarios graduarse, desde lejos, entre la multitud, sin que ellos supieran quién era, y había 83 cartas más, una para cada becario, cartas que Roberto había escrito pero nunca enviado. Esperando este día, 3 meses después del funeral, Elena, con la ayuda del licenciado Ramírez, organizó un encuentro en el auditorio del banco. Habían contactado a los 83 becarios de Roberto. No fue fácil, algunos vivían en otros estados, otros incluso en el extranjero, pero todos, absolutamente todos, dijeron que vendrían. El día del encuentro, un sábado de junio, Elena llegó temprano al auditorio. Estaba nerviosa. Patricia y Miguel la acompañaban, igual de ansiosos por conocer esta parte secreta de su padre. Poco a poco, el auditorio se fue llenando. Una mujer de unos 40 años, con bata blanca de médico, un hombre joven con portafolio de abogado, una maestra con su credencial del magisterio colgando del cuello, un ingeniero con casco de construcción en la mano, recién salido de una obra, una enfermera, un arquitecto, una contadora, un veterinario, 83 personas, 83 vidas transformadas, todos sentados en ese auditorio, todos con la misma expresión de curiosidad y expectativa. Elena se puso de pie en el pequeño estrado. Junto a ella, en una mesa estaba la fotografía de boda de Roberto y Elena, ampliada y enmarcada. Buenos días a todos, mi nombre es Elena Mendoza, comenzó con voz temblorosa. Y ese hombre de la fotografía era mi esposo, Roberto. Un murmullo recorrió el auditorio. Ustedes no lo conocieron, él se aseguró de eso, pero él los conocía a todos, sabía sus nombres, sus historias, sus sueños. Durante 39 años, cada jueves, mi esposo vino a este banco a depositar dinero para que ustedes pudieran estudiar. El silencio en el auditorio era absoluto. Yo tampoco lo sabía, continuó Elena, limpiándose una lágrima. Me enteré cuando él murió, y ahora estoy aquí para decirles lo que Roberto nunca pudo decirles en vida. Gracias, gracias por aprovechar esa oportunidad. Gracias por estudiar, por esforzarse, por convertirse en estas personas maravillosas que son hoy. Elena les leyó fragmentos de las cartas. Les contó la historia del profesor Ruiz, les explicó por qué Roberto eligió el anonimato. Muchos lloraron, algunos sollozaban abiertamente. Una mujer mayor, que resultó ser una de las primeras becarias de 1980, se puso de pie. Señora Mendoza, yo vengo de una familia de campesinos en Oaxaca. Mi padre vendía elotes en la calle. Sin esa beca, hoy estaría en mi pueblo, sin futuro. En lugar de eso, soy doctora, he atendido a más de 10,000 pacientes he traído al mundo a cientos de bebés, he salvado vidas. Su voz se quebró, y todo fue gracias a su esposo, a un hombre que nunca conocí pero al que le debo todo. Un hombre joven, de no más de 30 años, se puso de pie. Yo fui el último becario que don Roberto. Empecé la universidad hace 4 años, estudio ingeniería. Cuando me dieron la beca, solo me dijeron que un benefactor anónimo la había Nunca imaginé, se le quebró la voz, ese hombre pagó mis libros, hasta su último. Literalmente, el día que murió, hizo el último depósito para mi colegiatura de este semestre, uno por uno.
Los 83 becarios compartieron sus historias. Elena escuchó con el corazón dividido entre el dolor de la pérdida y el orgullo inmenso de saber quién. Un abogado contó que ahora defendía gratuitamente a personas de escasos recursos, siguiendo el ejemplo que nunca conoció, pero que ahora comprendía. Una maestra dijo que ella también becaba a 2 de sus alumnos más pobres de su propio salario. Un ingeniero explicó que había creado un programa de tutorías gratuitas para niños de su colonia. Elena comprendió entonces la magnitud del secreto de Roberto. No había guardado silencio por egoísmo o desconfianza, sino por humildad profunda. Él creía firmemente que el bien se hace sin tambores ni trompetas, sin esperar medallas ni reconocimiento. Antes de que terminara la reunión, los becarios tomaron una decisión unánime, propuesta por la doctora de Oaxaca. Señora Elena, queremos continuar lo que don Roberto empezó. Crearemos la Fundación Roberto Mendoza. Cada uno de nosotros aportará lo que pueda, como él hacía, y becaremos a más estudiantes. Los jueves de su esposo no morirán. Lena asintió, incapaz de hablar, abrumada por la emoción. Miguel y Patricia, llorando también, se acercaron a abrazar a su madre. No puedo creer que papá hiciera todo esto sin decirnos nada, susurró Patricia. Ese era papá, respondió Miguel, siempre tan callado, tan discreto. Y mira lo que construyó. Elena regresó a casa esa tarde, agotada emocionalmente, pero con una paz que no había sentido desde la muerte de Roberto. Se sentó en su sala, donde aún estaba la foto de bodas de ambos en la pared principal. Tomó la última carta que Roberto había dejado para ella, una que había guardado para leer a solas. Elena, si llegaste hasta aquí, significa que ya conociste a los muchachos. ¿Verdad que son maravillosos? Cada uno de ellos es un milagro. Y tú, mi amor, fuiste el milagro que me permitió hacer todos esos milagros. Gracias por 39 años de amor. Gracias por no preguntarme demasiado sobre los jueves. Gracias por confiar en mí. Gracias por ser mi hogar, mi paz, mi razón para levantarme Los jueves eran para ellos, pero todos los demás días, todos lo fueron para ti. Con todo mi amor eterno, Roberto. Elena cerró los ojos, apretando la carta contra su pecho. Afuera, en algún lugar de la ciudad, 83 personas que nunca conocieron a Roberto Mendoza caminaban por las calles, salvando vidas, educando niños, construyendo puentes, defendiendo justicia. Y cada una de esas personas era un jueves que Roberto había sembrado. En silencio, ya entendí, mi amor, susurró Elena al aire, mirando la fotografía. Ya entendí por qué los jueves eran tan importantes. No los perdiste conmigo, los compartiste con el mundo. Y por primera vez desde su muerte, Elena sonrió. Una sonrisa completa, genuina, llena de orgullo, porque Roberto no le había ocultado, sino un tesoro de luz que seguiría brillando por generaciones. Los jueves de Roberto Mendoza se habían convertido en eterno. 3 años después, la Fundación Roberto Mendoza había becado a 32 estudiantes más, y cada jueves, 83 personas en diferentes partes de México recordaban al contador callado que creyó en ellos sin siquiera conocer. Elena, ahora con 70 años, visitaba el banco cada jueves, no para depositar dinero, eso lo hacían los becarios, sino para sentarse un momento en el vestíbulo y recordar al hombre que entendió que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias sino en vidas transformadas. Y cada jueves, sin falta, Elena susurraba las mismas palabras antes de irse. Gracias, Roberto, por enseñarme que el amor más grande es el que se da sin esperar nada a cambio.